ilusión compartida. Deseo vivo, esperanza que convoca voluntades. Mejor aún, compromiso, asumir ideas, desafíos y ayudar a pensar. Ojalá también es tarea nuestra y suya, convertir ilusión en realidad de bienestar. Con ustedes, despuntando el día, ojalá. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a esta entrega de Ojalá, que nosotros queremos comenzar comentando tanto una noticia que es interesante, importante, porque tiene que ver con una población que ha estado marginada, excluida de todo en la República Dominicana por toda la historia. Me refiero a los discapacitados, a los niños que tienen algún tipo de discapacidad, muchas de ellas superables, dicho sea de paso, muchas, si no todas o casi todas, superables si reciben a tiempo el tratamiento adecuado y si se provee a los familiares, padres y madres de los niños y niñas de la información adecuada también, la información necesaria sobre qué pasa con su niño o con su niña. Me refiero a los centros de atención integral para la discapacidad o a los discapacitados, los niños en este caso, los llamados CAI, Centros de Atención Integral a la Discapacidad, dirigidos a los niños, repito, porque bueno, los ha habido siempre, mal que bien, para los adultos, los llamados centros de rehabilitación. Pero los CAI son un aporte del gobierno del presidente Medina y de la preocupación de la primera dama Cándida Montilla de Medina, que ha estado envuelta siempre en este tipo de actividad propia de su carrera y de sus preocupaciones. Pero que no teníamos, la realidad es que no teníamos en el país edificaciones como esas que ustedes están viendo ahí precisamente, esos centros de atención integral a la discapacidad. Aquí la gente se quedaba con sus niños en las casas. La gente pobre me refiero. Los ricos siempre han tenido a dónde llevar a sus niños con problemas de discapacidades del tipo que sea, llámese síndrome de Down, llámese trastorno obsesivo compulsivo, hiperactividad, hiperquinesia, como le llaman la gente, los niños hiperactivos que son particularmente víctimas de incomprensión. En fin, muchas de ese tipo de trastornos de la personalidad, trastornos motores, trastornos psicomotores, trastornos de toda naturaleza con los que puede nacer un ser humano, con los que nacen muchísimos dominicanos y dominicanas, y que son trastornos superables, óigalo bien, son superables. La mayoría de ellos son superables con con la atención adecuada, con la atención a tiempo, sobre todo a tiempo y adecuada. Y los centros de atención integral a la discapacidad vienen a llenar esa necesidad que ha sido tan sentida en la República Dominicana. Da pena y daba pena ver a las madres
de nuestro país con sus niños para arriba y para abajo. Porque cuando un niño, una niña, trae un trastorno de esta naturaleza y no hay un centro de atención especializado en darle tratamiento, acompañamiento a los niños y a los familiares en estas situaciones, pues las madres tienen que andar con sus hijos para arriba y para abajo. No pueden pagar el dineral que sí puede pagar un rico o un clase media, media alta, sobre todo media alta y alta. No pueden pagar ese dineral porque son tratamientos muy costosos, administrados por profesionales que muchos de ellos, la mayoría de ellos no han ni siquiera estudiado aquí. Han tenido que ir a especializarse fuera del país, donde sí se conoce y sí se han estudiado y se tratan estos trastornos de la personalidad y de la persona en sí. Entonces usted veía a las madres con sus niños para arriba y para abajo, porque no tenían dónde dejarlos, no tenían a quién dejárselo. Las madres pobres, repito, porque las madres ricas no tienen ningún problema. Los ricos nunca han tenido problemas, ellos todo lo resuelven. Decía alguien, por cierto, a quien quiero muchísimo, decía, los ricos resuelven todo con un cheque, firmar un cheque. Todo lo resuelven con un cheque. ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué es lo que vale eso? El servicio tal, el viaje tal, el especialista tal, todo eso vale un cheque para un rico. Para un pobre, esto significa esclavizarse toda una vida. Y usualmente las que se esclavizaban eran las madres. Hoy tenemos un centro de atención integral grande, amplio, estupendo, con todas las de la ley, aquí en Santo Domingo, en la avenida Luperón, fue el primero que se construyó. Decenas de niños y niñas tienen allí resuelto el problema, y de decenas de familias tienen allí resuelto el problema de sus niños con problemas de discapacidad, con algún problema de discapacidad. Como les dije, llámese síndrome de Down, llámese el desorden obsesivo compulsivo, la hiperactividad, etcétera, etcétera, etcétera. Niños como este que estamos viendo en este pequeño documental que acaba de pasar, que sufren de parálisis cerebral, es decir, su cerebro no ha podido desarrollar las destrezas motoras, no tiene movimiento, porque hay partes de su cerebro que quedaron por alguna razón sin función, paralizadas, y eso afecta a todo el organismo. Ahí tenemos a ese niño y a esa madre que vivió y vivía esclavizada de ese niño, porque ella quiere su niño como todas las madres quieren a sus niños y a sus niñas. Ella quiere a su niño y lo quiere con atención y lo quiere con lo mejor del mundo, porque además estamos hablando de derecho. Ella sabe que él, a pesar de su parálisis cerebral, y ahí ustedes pueden ver cómo a ese niño se le ha dado tratamiento en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad de aquí, de la capital, y ella todos los días lleva ese niño ahí a ese CAI, y la recuperación de él, con toda esa parálisis que es catastrófico además, ha sido tremenda. Si no tiene el tratamiento que necesita, la atención que necesita desde la primera infancia, lógico que lo que va a tener esa madre y esa familia iba a ser una carga insoportable prácticamente durante toda su vida.
Un segundo centro de atención integral para la discapacidad fue construido en Santiago ya. Está funcionando también para la región del Cibao, desde luego. Y ahora nos llega la noticia de que el tercer centro de atención integral a la discapacidad, que es el de San Juan de la Maguana, entrará en funcionamiento ya dentro de poco. Dice la madre de una niña, dice, es la primera vez que un gobierno se interesa por esos niños. Dice Marixa Ramírez, que es la madre de una hermosa niña, que pronto recibirá los cuidados necesarios con la apertura de este CAI de San Juan de la Maguana, que como ustedes pueden ver la gráfica ahí, está ya bien, pero bien avanzado. No se trata de hacer propaganda, no se trata de hacer publicidad, de lo que se trata es de hablar de derechos, de los derechos humanos, de los derechos que tenemos todos desde que nacemos hasta que nos morimos, derecho a la atención del Estado que cobra los impuestos, derecho a la atención a la familia, derecho a la atención a todos nuestros males, a todos nuestros problemas. Esos son derechos humanos y los centros de atención integral para la discapacidad vienen a ocupar, a llenar ese espacio de los derechos humanos en la República Dominicana que estaban descuidados. Dicho sea de paso, el Centro de Atención Integral a la Discapacidad de San Juan tiene 3.918 metros cuadrados de construcción, es decir, es un gigante. Es un gigante, estamos hablando de casi 4.000 metros cuadrados. Cuesta más de 160 millones de pesos, financiados en más de un 55%, óigalo bien, por la República de Taiwán. El gobierno de la República de Taiwán ha aportado más del 55% de los fondos para este centro de atención integral a la discapacidad de San Juan. Derechos humanos, de eso es que estamos hablando. De eso estamos hablando. Discapacidades. Hace poco que el presidente de la República también se ocupó de una gran discapacidad, que sufrían, que padecían más de 1 millón de dominicanos, es decir, el 10% de la población. Esa discapacidad es una discapacidad intelectual que se traduce en una incapacidad para leer y para escribir. Más de 1 millón de dominicanos y dominicanas eran analfabetos. Hoy ya hay más de 900.000 dominicanos y dominicanas que han pasado o están pasando por los centros de alfabetización, los núcleos de alfabetización. Es otra discapacidad menos en la República Dominicana. Otra discapacidad menos. Y esa es también una discapacidad que nadie se crea que es traído por los moños el tema. No, son discapacidades. La discapacidad lectoescritora, de la lectoescritura, es una discapacidad que impide que la gente pueda vivir su vida a plenitud, como esos niños que van a los centros de atención integral a la discapacidad. Si no reciben la atención adecuada, en el momento adecuado y con la calidad adecuada, también vivirán su vida sin tener acceso a una plenitud, a un desarrollo pleno. De manera que estamos hablando de atención a los derechos humanos en la República Dominicana, como nunca antes y como debía
y como debe ser. Bienvenido a este Centro de Atención Integral a la Discapacidad de San Juan, que ya va a ser inaugurado en pocos meses. Y bueno, felicitaciones a los sanjuaneros que tienen a dónde llevar esas madres y esas familias a sus niños con algún tipo de desorden o de trastorno psicomotor o al mismo tiempo, de las dos cosas al mismo tiempo. Quédese ahí que tenemos más contenido que compartir con usted. No se vaya.